Busca otro lugar donde morirte. Ya no sirves para nada. Esas fueron las palabras exactas. No salieron de un extraño, ni de un enemigo. Salieron de la boca de Jessica, mi hija, mi única hija. Durante 43 años, mi vida había girado en torno a dos personas. Mi esposo Richard y ella. 43 años en los que me consideré una esposa devota y una madre que lo había dado todo. Quizás ese fue mi error. Mi mundo se había desmoronado hacía apenas unas semanas. Richard, mi Richard, con sus 71 años y esa risa que retumbaba en las paredes, se fue. Un ataque al corazón, sin previo aviso, sin tiempo para despedidas. Simplemente se fue. El médico dijo que fue rápido, indoloro, pero el dolor que dejó atrás era físico. Un peso en mi pecho que no me dejaba respirar. La casa, nuestra casa durante 4 décadas, se volvió inmensa de la noche a la mañana. Cada silla vacía, cada rincón silencioso, era un recordatorio de que estaba sola. El olor a su café por las mañanas, ese aroma que me despertaba, había desaparecido, reemplazado por un aire viciado y estancado. Jessica y su esposo, Mark, aparecieron al día siguiente del funeral. Llegaron con cazuelas de comida que sabían a plástico y abrazos que se sentían fríos, huecos. «Mamá, estamos tan preocupados por ti», decía Jessica, sus ojos perfectamente secos, mientras su mirada recorría el salón, deteniéndose en los cuadros, en los muebles. «No puedes quedarte aquí sola. Esta casa es una caverna». Mark, siempre 2 pasos detrás de ella, asentía como un muñeco. «Tiene razón, Eleanor, es por tu bien». Su sonrisa era aceitosa, ensayada. Nunca me gustó Mark. Siempre sentí que sus ojos calculaban el valor de todo lo que tocaban, incluyéndome a mí. La supuesta preocupación se convirtió rápidamente en presión. Empezaron a dejar folletos sobre la mesa de la cocina. Papel brillante con fotos de ancianos sonrientes, jugando al bingo y tomando el sol junto a piscinas impecables. Comunidades de retiro. Vida asistida. «Mira mamá», decía Mark en otra visita, señalando una foto de un edificio que parecía más un hospital que un hogar. «Tiene actividades grupales. Podrías hacer amigos nuevos. Gente de tu edad, mi edad». Como si a mis 65 años ya estuviera lista para ser guardada en un cajón, fuera de la vista. «Solo lo sugerimos porque te queremos, mamá», añadía Jessica, pero su voz tenía un filo impaciente que no encajaba con sus palabras. Al principio, intenté ignorarlo. Les dije que estaba bien, que necesitaba tiempo en mi casa, rodeada de mis recuerdos. El tacto del sillón de cuero de Richard, su colección de libros de historia, pero ellos insistían. Cada llamada telefónica, cada visita, era un nuevo empujón, cada vez menos sutil. La niebla de mi dolor comenzó a disiparse, reemplazada por un hielo punzante en el estómago. Empecé a verlos con una claridad aterradora. No era preocupación lo que veía en sus ojos, era codicia, era impaciencia. Querían que me fuera. Mi presencia era un inconveniente, un obstáculo entre ellos y la vasta herencia que Richard había construido. La confrontación final ocurrió un martes por la tarde. Llovía a cántaros, un golpeteo furioso contra los cristales del comedor. Ni siquiera oí el coche. La puerta principal se abrió de golpe. Jessica entró, empapada, seguida por Mark, que arrastraba 2 maletas enormes, dejando un rastro de agua sucia en la alfombra persa que Richard tanto amaba. «Mamá, tenemos noticias fantásticas», anunció Jessica, sacudiendo su paraguas caro en el vestíbulo. «A Mark lo han ascendido. Un puesto increíble en la ciudad». Mark sonreía, engreído, secándose el pelo. «Así que nos mudamos. Y francamente, mamá, necesitamos un lugar donde quedarnos mientras organizamos nuestro nuevo apartamento». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Aquí?», pregunté, aunque mi garganta se había cerrado y la palabra apenas salió. «Bueno, en realidad», dijo Jessica, paseando por el salón, pasando los dedos por el piano de media cola de Richard, «hemos estado pensando, y tiene más sentido que nos quedemos aquí permanentemente». Se giró hacia mí. Su rostro estaba tranquilo, aterradoramente calculado. «Mark y yo hablamos con el abogado de papá la semana pasada.
Tuvimos la lectura del testamento. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? ¿Sin mí? Richard dijo. Jessica me interrumpió. Estabas demasiado afligida. No queríamos molestarte con detalles. Se detuvo frente a mí, su sombra cubriéndome. Papá me lo dejó todo a mí, mamá. La casa, las acciones, las cuentas de inversión. Todo. Hizo una pausa, saboreando el momento, mirándome fijamente. Son $33 millones. 33 millones de dólares. Las palabras flotaban en el aire. No podían ser reales. Richard y yo lo habíamos hablado. Habíamos planeado nuestro futuro. Mi futuro si él faltaba. Esto no era lo que él quería. ¿Y qué hay de mí?, susurré. La pregunta pareció divertir a Jessica. Soltó una risa corta, seca, un sonido que me heló la sangre. Oh, mamá. Papá asumió que tenías tus propios ahorros. Además, eres mayor. ¿Cuánto puedes necesitar? Se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio, asfixiándome. Su rostro, mi rostro en una versión joven y cruel, se contrajo en una mueca de desdén. Necesitamos la casa, inmediatamente. Mark empieza su nuevo trabajo el lunes. Me puso una mano en el hombro, no con cariño, sino para empujarme suavemente hacia las escaleras. Así que empieza a empacar. Y entonces, mientras yo la miraba con un horror mudo, incapaz de moverme, pronunció la sentencia. Busca otro lugar donde morirte. Ya no sirves para nada. Ya no sirves para nada. La frase se repetía en mi cabeza como un eco mientras subía las escaleras, mis piernas temblando. Cada paso era un esfuerzo. Entré en nuestro dormitorio, 43 años de matrimonio. Abrí el armario. Allí estaba su bata, todavía olía a él. El corazón se me partió de nuevo. Cogí 2 maletas del altillo. ¿Qué empacas cuando te echan de tu propia vida? ¿Cómo metes 4 décadas de amor y recuerdos en 2 maletas? Dejé los trajes caros, los muebles, las joyas que él me había regalado. Cogí mi ropa interior, unos cuantos jerseys y los pantalones más cómodos. Jessica apareció en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Date prisa, mamá. Tenemos que llevarte a un sitio antes de que anochezca. No había compasión en su voz, solo una eficiencia fría. En una pequeña caja de zapatos, metí las fotos. Jessica de bebé, sonriendo en los brazos de Richard. Richard y yo, en nuestra boda. Vacaciones en la playa. Mi vida entera, reducida a una caja de cartón. Mark metió mis maletas en el maletero de su BMW. No dijo una palabra en todo el rato. El viaje fue silencioso, excepto por el golpeteo de los limpiaparabrisas y el sonido de Jessica enviando mensajes de texto, seguramente a diseñadores de interiores. Me llevaron al otro lado de la ciudad, a una zona de moteles de carretera y luces de neón parpadeantes. El motel Oasis. La O estaba fundida. Mark ni siquiera apagó el motor. Bajó mis maletas y las dejó en la acera mojada, junto a un charco. Jessica bajó la ventanilla del copiloto. Sacó unos billetes arrugados de su bolso de diseñador. Toma. Eran $200. Esto te mantendrá ocupada unos días. Te transferiremos más dinero cuando organicemos las cuentas de papá. La mentira era tan obvia que dolía. No nos llames. Nosotros te llamaremos. Ni siquiera me dijo adiós. Vi cómo el coche de lujo se incorporaba al tráfico, sus luces traseras rojas desapareciendo bajo la lluvia torrencial. Y allí me quedé, con 65 años, viuda desde hacía unas semanas, parada frente a un motel sórdido, con 2 maletas, una caja de fotos y $200 arrugados en la mano. La puerta de la habitación 42 se cerró con un sonido hueco y definitivo. El olor era una mezcla acre de lejía y humedad vieja. La alfombra, de un color naranja quemado, estaba pegajosa bajo mis zapatos. Dejé las 2 maletas junto a la pared y la caja de fotos sobre la colcha sintética que picaba al tacto. Me senté en el borde de la cama. Los muelles chirriaron en protesta, un sonido lastimero en el silencio opresivo. Miré los $200 en mi mano. El rostro de Benjamin Franklin me miraba con lástima. $200. Jessica había dicho 33 millones.
$33 millones. Y a mí me había dado $200. El número no tenía sentido. 33 millones. La lluvia golpeaba la ventana, distorsionando las luces de neón del motel. Me pasé los dedos por el pelo, todavía húmedo por la tormenta. Algo no encajaba. Richard. Pensé en mi esposo. Él no era un hombre de gestos grandiosos y crueles. Era meticuloso. Era un hombre de listas, de planes de jubilación, de seguros pagados con antelación. Odiaba las sorpresas y, sobre todo, me amaba. Recordé una tarde, unos 8 o 9 meses atrás. Estábamos en su estudio. Él había vuelto de un chequeo médico completo, con buenos resultados. Estaba guardando unos papeles en la caja fuerte. Me sonrió. Esa sonrisa cansada pero profunda que reservaba para mí. Eleanor, cariño, me dijo, golpeando suavemente un sobre grueso de Manila. Si algo me pasa, quiero que sepas que todo está arreglado. Estarás bien. Te he cuidado. Me había mostrado el documento. Lo vi. Vi mi nombre. Vi las cláusulas. No lo leí palabra por palabra. Confiaba en él. Pero lo que Jessica había descrito, eso no era lo que Richard había planeado. Esa crueldad no era él. Mi hija había mentido. El frío de la habitación me caló hasta los huesos, pero no era solo por la lluvia. Era un frío diferente. Un frío que nacía en el centro de mi pecho y se extendía hacia afuera. Jessica había mentido. No dormí. Vi cómo la luz grisácea del amanecer reemplazaba el neón parpadeante. El dinero en mi mano se sentía sucio. No iba a durar mucho, y Jessica no iba a enviar más. Lo sabía. Tenía que moverme. Había un nombre en mi cabeza, grabado a fuego. Arthur Coleman, el abogado de Richard, su amigo de la universidad, el hombre que había manejado cada contrato y cada testamento durante 30 años. Usé el teléfono mugriento de la mesita de noche. Los botones estaban pegajosos. Busqué en la guía el bufete Coleman y Asociados. La dirección estaba en el centro, a un mundo de distancia de este motel. Pagué la noche con uno de los billetes de Jessica. El recepcionista nocturno, un hombre con ojos muertos y olor a tabaco rancio, apenas me miró. Guardé los $150 restantes en el bolsillo de mi abrigo. Un taxi amarillo me llevó por calles que ya no reconocía. Vi mi reflejo en la ventanilla. Una mujer pálida, ojerosa, con el pelo revuelto. Parecía una extraña. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de mármol y cristal, sentí una oleada de pánico. ¿Y si no me creía? ¿Y si él también estaba con Jessica? La recepcionista del vestíbulo, impecable en su traje sastre, me miró de arriba a abajo. Mi abrigo húmedo, mis maletas desgastadas. Tengo una cita con el señor Coleman. Mentí. Mi voz sonó sorprendentemente firme. Soy Eleanor Vance. El nombre funcionó. Sus ojos se abrieron un poco. Señora Vance. No la esperábamos. Un momento. Unos segundos después, un hombre alto y delgado, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un traje impecable, salió de una puerta doble de madera. Era Arthur. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos azules seguían siendo agudos. Eleanor, exclamó, su rostro una mezcla de sorpresa y alivio. Se acercó rápidamente. Dios mío, ¿dónde has estado? No podía localizarte. Yo estaba en casa. Arthur, no, dijo él, frunciendo el ceño. Llamé docenas de veces. Hablé con Jessica hace 2 días. Me dijo que estabas viajando, que te habías ido a la costa con tu hermana, demasiado afligida para ver a nadie. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Arthur, dije en voz baja. Mi hermana murió hace 5 años. La confusión en el rostro de Arthur se endureció, convirtiéndose en una alarma silenciosa. Eleanor, ven a mi oficina, ahora mismo. Me guió por el pasillo silencioso, alfombrado. Su oficina olía a cuero, cera para muebles y libros viejos. Era el olor de Richard. Me senté en una silla de cuero mullida, colocando mis manos temblorosas sobre el escritorio de caoba. Eleanor, ¿qué está pasando?, preguntó Arthur, sentándose frente a mí. Jessica convocó la lectura del testamento. Insistió.
Dijo que tenías prisa por irte, que le habías dado tu poder notarial verbal. Me pareció extraño. Pero, es tu hija. Jessica me echó de mi casa ayer, solté. Las palabras salieron sin emoción, planas. Me dijo que ella lo heredaba todo. 33 millones de dólares. Me llevó a un motel, me dio $200 y me dijo que buscara un lugar donde morirme. El silencio en la oficina fue absoluto. Arthur Coleman se quedó pálido. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba un abrecartas de plata sobre su escritorio. Miró fijamente la pared detrás de mí, como si estuviera procesando un idioma extranjero. Arthur, ¿es verdad? ¿Richard me dejó sin nada? Él parpadeó, enfocando su mirada en mí. Una ira lenta y controlada empezó a arder en sus ojos. Eleanor, dijo, su voz grave, lo que tu hija ha hecho no es solo inmoral, es un delito, es abuso de ancianos, es fraude. Se levantó y caminó hacia una gran caja fuerte de acero disimulada detrás de un cuadro de un velero. Marcó la combinación. Richard y yo hablamos mucho estos últimos meses. Estaba preocupado. Preocupado por la actitud de Jessica hacia el dinero. Preocupado por Mark. Sacó un documento grueso, encuadernado en cuero azul. Llevaba el sello dorado de su bufete. Jessica te enseñó algo, Eleanor. Pero no te enseñó esto. Puso el documento sobre el escritorio entre nosotros. Este es el testamento auténtico y final de Richard Vance, firmado hace 6 meses. Se puso sus gafas de lectura. Abrió la primera página. Voy a leerte las partes pertinentes. Yo, Richard Allen Vance, lego mi casa en Maple Drive, junto con todos sus contenidos, muebles y efectos personales, a mi amada esposa, Eleanor Vance. Mi aliento se atascó. Ella dijo, sigue escuchando, dijo Arthur. Además, lego el 70% de todos mis activos financieros líquidos, acciones, bonos y cuentas de inversión, a mi esposa, Eleanor Vance. Arthur levantó la vista. Eleanor, eso, a día de hoy, asciende a aproximadamente 23 millones de dólares. Me agarré a los brazos de la silla. ¿Y Jessica? Ella dijo 33 millones. Arthur asintió, pasando la página. Aquí está. A mi única hija, Jessica Vance, legó la suma de 10 millones de dólares. Hizo una pausa. Pero hay una condición, una cláusula muy específica que Richard insistió en añadir. Leyó textualmente. Esta herencia de 10 millones de dólares está supeditada, y depende enteramente de que mi hija trate a su madre, Eleanor Vance, con el respeto, la amabilidad y el cuidado debidos después de mi fallecimiento. Si mi hija no cumple esta condición, a discreción de mi albacea, Arthur Coleman. Arthur me miró fijamente. La totalidad de dichos 10 millones de dólares será anulada y revertirá al patrimonio principal para ser entregada a mi esposa, Eleanor Vance. Arthur, susurré, sintiendo cómo el hielo en mi pecho comenzaba a resquebrajarse, reemplazado por algo duro y afilado. Ella me echó de mi casa. Me dio $200. Ella falló la condición, dijo Arthur con una finalidad sombría. En el momento en que te echó a la calle, perdió cada centavo. Hice los cálculos en mi cabeza. Los 23 millones. Y los 10 millones de Jessica. Arthur, eso es todo. Sí, dijo él. 33 millones de dólares. La casa, los coches, todo. Richard te lo dejó todo a ti, Eleanor. Protegido bajo una cláusula que tu hija activó por su propia codicia. Me quedé mirando el documento. No sentí alegría, no sentí alivio. Sentí una claridad fría y aterradora. Mi hija no solo me había mentido, había intentado destruirme usando una mentira que era casi la verdad, pero al revés. Arthur cogió el teléfono. Eleanor, tenemos que actuar. Inmediatamente. Lo que Jessica ha hecho, usar un documento fraudulento o mentir sobre el contenido de uno real para obtener un beneficio, eso es un delito grave. Apretó los botones con fuerza. Voy a llamar a la policía. Y voy a llamar al banco para congelar cada cuenta que Richard tenía. Tu hija ha cometido un error catastrófico. Espera, dije. Él me miró,
con el auricular en la mano. «Haz esas llamadas, Arthur. Llama a la policía. Congela todo». Me incliné hacia adelante, y después de eso, vamos a llamar a Jessica. Quiero escuchar su voz. Cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Arthur Coleman no perdió el tiempo. Sus dedos marcaron los números del banco con una precisión furiosa. Escuché fragmentos de la conversación. Congelación inmediata. Cuenta principal del patrimonio Vance. Actividad fraudulenta. Sí. Tengo el poder notarial legítimo de la señora Vance. Colgó y marcó otro número. Agente Miller, por favor. Soy Arthur Coleman. Tengo un caso urgente de abuso de ancianos y fraude testamentario. Me sirvió un vaso de agua. Mis manos estaban quietas, pero el vaso temblaba contra mis dientes. Nos sentamos en ese silencio pesado, cargado de cuero y justicia inminente. Arthur revisaba sus notas, su mandíbula apretada. Yo miraba por la ventana la vida de la ciudad que continuaba ajena a todo. Coches pasando, gente caminando. Pasaron unas horas. El sol de la mañana se convirtió en la luz plana del mediodía. Cada minuto se estiraba. Arthur había recibido confirmación de los bancos. Todo estaba congelado. El agente Miller estaba en camino. Entonces, el teléfono de Arthur sonó. Un tono agudo que cortó el silencio. Arthur miró la pantalla y luego a mí. Asentí. Puso la llamada en altavoz. «Arthur, ¿qué demonios está pasando?» La voz de Jessica era aguda, histérica. El sonido rebotaba en las paredes de madera. Estaba en el supermercado. Todas mis tarjetas fueron rechazadas. Todas, incluso la de Mark. Dice fondos congelados. «¿Qué hiciste?» Tragué el agua que me quedaba. El frío bajó por mi garganta. «Hola, Jessica», dije. Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que podía escuchar su respiración entrecortada. «¿Mamá? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Dónde estás?» «Estoy en la oficina de Arthur, cariño», dije. Mi voz sonando extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra persona. «Estamos revisando el testamento de tu padre. El testamento real. ¿De qué estás hablando? Tú estabas de viaje. ¿Me diste tú?» «No, Jessica, no te di nada. Me echaste de mi casa. Me diste $200. Me dijiste que buscara un lugar donde morirme». «Yo, mamá, no lo entendiste. Estaba estresada. El ascenso de Mark. Solo necesitábamos espacio. Se acabó el teatro, Jessica. Arthur me ha leído la versión final del testamento de papá. La que firmó hace 6 meses porque estaba preocupado por ti. Eso no es verdad. Papá me quería. Te quería tanto», continué, «que te dejó $10 millones. Escuché un suspiro de alivio ahogado. «¿Ves? Te lo dije. 10 millones. Ahora dile a Arthur que descongele mis cuentas». «Pero había una condición», dije, paladeando las palabras. «Una cláusula de respeto. $10 millones. Siempre y cuando trataras a tu madre con amabilidad y cuidado después de su muerte». El silencio regresó, esta vez cargado de pánico. «Mamá, en el momento en que me dejaste en la acera de ese motel, Jessica, perdiste cada centavo. Esos $10 millones son míos ahora, junto con los otros 23 millones. Y la casa, todo». «No, no puedes». Eso es mentira. Arthur te está manipulando». Un golpe suave sonó en la puerta de la oficina. Arthur se levantó y la abrió. Entró un hombre corpulento con un traje arrugado y una expresión cansada. «Señora Vance, soy el agente Miller», dijo, asintiendo hacia mí. Se inclinó hacia el teléfono. «Señorita Vance, su madre ha presentado cargos formales por fraude y abuso de ancianos. Estamos investigando el uso de un documento testamentario fraudulento para obtener acceso a los bienes de su madre. Es un delito federal grave». El sonido que salió del altavoz fue horrible. Un gemido, una súplica. «No. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Fue Mark. Mark me obligó. Él planeó todo». «Qué interesante», dijo el agente Miller, tomando notas. «Añadiremos coerción a la lista de entrevistas. Mamá, por favor, retira los cargos. Haré lo que quieras. Podemos arreglarlo. No me hagas esto».
Miré el teléfono. La voz de mi hija, la niña a la que le había leído cuentos, ahora suplicaba por su libertad. No sentí nada, solo un vacío frío. No hay nada que arreglar, Jessica, dije con calma. Nos veremos en el tribunal. Colgué. O más bien, Arthur presionó el botón. Agente Miller, dijo Arthur, creo que encontrará a la señorita Vance y a su esposo en esta dirección. Le pasó la dirección de mi casa, de la casa que Richard me había dejado. El agente asintió y salió de la oficina. Esa tarde, me registré en un hotel decente cerca de la oficina de Arthur. Él se había encargado de todo. La habitación olía a limones y sábanas limpias. Fue la primera vez que respiré profundamente en semanas. Al día siguiente, Arthur me llamó a la habitación del hotel. Eleanor, tenemos una visita. La madre de Mark, una tal Catherine Hayes, insiste en verte. Dice que es urgente. La conocí en la sala de conferencias del bufete. Era una mujer delgada, vestida con un traje de Chanel color crema que probablemente costaba más que mi coche. Su sonrisa era tensa, sus ojos como astillas de hielo. Eleanor, querida, dijo, extendiendo una mano enjollada que no tomé. Qué situación tan terrible, terrible. Estoy devastada por lo que esa chica, Jessica, le hizo a mi Mark. Me senté. Arthur se sentó a mi lado. Mi Mark, continuó. Él tiene un corazón de oro, pero es impresionable. Esa chica siempre ha sido codiciosa. Lo envolvió por completo. Él no sabía lo que estaba haciendo. Señora Hayes, intervino Arthur. Tanto Mark como Jessica han sido arrestados y acusados formalmente. La audiencia de fianza es mañana. Catherine dejó caer la fachada. Su sonrisa desapareció. Mire, señora Vance, sé que esto es doloroso. Usted es una mujer práctica. Mi hijo cometió un error. Fue arrastrado. No merece que su vida se arruine. Quiero hacer las cosas bien. Abrió su bolso de cocodrilo y sacó un talonario. $2 millones, dijo, deslizando un cheque ya firmado por la mesa de caoba. Para su dolor y sufrimiento, todo lo que tiene que hacer es decirle al fiscal que Mark fue manipulado, que usted no desea presentar cargos contra él. Miré el cheque. $2 millones. Era una suma asombrosa. Hace 3 días, me habría cambiado la vida. Ahora, era un insulto. Empujé el cheque de vuelta hacia ella. No. Catherine parpadeó, sorprendida. ¿Disculpe? Dije que no. No estoy interesada en su dinero. Quiero justicia. Una mancha roja apareció en su cuello pálido. 5 millones, dijo bruscamente. Es mi última oferta. $5 millones. En efectivo. Mañana. Piénselo, Eleanor. Mark sale libre, y usted es aún más rica. Señora Hayes, le dije, levantándome. Mi hija y su hijo intentaron dejarme sin hogar. Intentaron robar la herencia de mi marido. No hay cantidad de dinero que compre mi silencio. La reunión ha terminado. Cuando me di la vuelta para irme, su voz me detuvo. Era baja y venenosa. Debería tener cuidado, Eleanor. Usted cree que lo sabe todo sobre su precioso Richard. Pero los maridos guardan secretos. Me giré lentamente. ¿Qué quiere decir? Catherine sonrió, una sonrisa genuina y desagradable esta vez. Digamos que las actividades comerciales de Richard no eran tan limpias como usted piensa. Sería una lástima que ciertos detalles salieran a la luz pública. O peor, que llamaran la atención del gobierno federal. Quizás esos 33 millones no sean tan suyos. Después de todo, se levantó, alisando su falda. Piénselo. Mi oferta sigue en pie hasta la audiencia de mañana. Y salió de la sala. Me quedé helada. Miré a Arthur. Su rostro estaba pálido. ¿Arthur? ¿De qué está hablando? No lo sé, Eleanor. Richard siempre fue reservado con los detalles de su firma de consultoría. Siempre asumí, investígalo. Le interrumpí. Un nuevo tipo de miedo, uno que no tenía nada que ver con Jessica, comenzó a instalarse en mi estómago. Quiero saberlo todo. Contrata a quien sea necesario. Quiero saber qué secretos guardaba mi marido. Arthur contrató a una investigadora privada, una mujer llamada Linda Morgan.
Era cara, discreta, y según Arthur, la mejor. Los siguientes días fueron una tortura. Esperaba. Linda Morgan regresó 3 días después. Nos reunimos en la misma sala de conferencias. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Señora Vance», dijo Linda, su voz sin inflexiones. La señora Hayes no estaba mintiendo. Su esposo era un hombre muy complicado. Abrió la carpeta. Fotos, diagramas de flujo, números de cuentas en el extranjero. En resumen, Richard Vance dirigía una operación de lavado de dinero muy sofisticada durante más de una década. Usaba su firma de consultoría como fachada. Empresas fantasma, pagos falsos. Era brillante. Mi mundo se inclinó sobre su eje. «Richard, mi Richard». «¿El dinero?», susurré. «¿Los 33 millones? Aquí es donde se pone peor», dijo Linda, señalando una transacción específica. «Los 10 millones de dólares que Richard asignó a Jessica, los rastreamos. Provenían directamente de la cuenta principal utilizada para los fondos ilícitos. Los 23 millones para usted, esos parecen estar limpios. Dinero de inversiones legítimas de toda su vida». Arthur palideció. «Dios mío, Richard estaba protegiéndote. Intentó darle a Jessica el dinero sucio. Si el FBI descubre esto», continuó Linda, «incautarán esos 10 millones inmediatamente. Y si pueden probar que el resto del patrimonio se mezcló, podrían intentar quedarse con todo». De repente, todo encajó. La amenaza de Catherine, la prisa de Jessica, el intento de Mark de negociar. «Ellos lo sabían», dije, mi voz apenas un susurro. Jessica y Mark. Quizás no sabían los detalles, pero sabían que algo estaba podrido. Sabían que el dinero de Richard era vulnerable. Arthur me miró, sus ojos llenos de una nueva comprensión. Y estaban usando esa información. Por eso querían tomar el control tan rápido. No solo para robarte, sino para usar el dinero sucio de Richard como palanca. Para negociar su propia inmunidad. El informe de Linda Morgan quedó sobre la mesa entre nosotros. Un testamento del engaño de mi marido. Apenas había procesado la palabra lavado de dinero cuando el teléfono personal de Arthur sonó de nuevo. Era un número bloqueado. Arthur me miró. «Debe ser de la cárcel del condado», asentí. La voz de Jessica sonaba diferente. Ya no era histérica. Era fría, calculadora. La misma voz que me había echado de casa. «Hola, mamá. Parece que ambos hemos descubierto algunos secretos familiares». Arthur y yo nos miramos. Linda Morgan se inclinó ligeramente, atenta. «¿Qué quieres, Jessica?» «Hablé con el FBI», dijo con suficiencia. «Parece que están muy interesados en los negocios de papá. Mark y yo les hemos ofrecido un trato. Y como soy tan buena hija, te he incluido». El descaro me dejó sin aliento. «¿Un trato?» «Es simple. Mark testificará sobre la red de papá. A cambio, él obtiene inmunidad total. Los cargos de fraude en mi contra desaparecen. El gobierno confisca la mayor parte del dinero de papá, como es lógico. Pero negocié que tú te quedes con la casa y 5 millones de dólares. Ya sabes, para tus gastos». Mi mano se cerró en un puño sobre mi regazo. Estaba usando los crímenes de su padre para borrar los suyos propios. Estaba vendiendo el legado de Richard para salvar su propio pellejo, y me ofrecía migajas de mi propio dinero. «¿Y qué obtienes tú, Jessica?» «Aparte de salir libre». «Bueno, mamá, estaré libre para ayudarte a administrar esos 5 millones. Es un buen trato. Es el único trato. Piensa en el escándalo si esto sale a la luz». «Acepta, mamá». Miré a Arthur. Miré a Linda. Había una dureza en mi pecho que nunca antes había sentido. «Lo consideraré», dije, y colgué. «Increíble», murmuró Arthur. «Intenta beneficiarse de su propio delito». Me volví hacia la investigadora. «Señora Morgan, no quiero hablar con los abogados de Jessica. Quiero hablar con el FBI, con las personas que están por encima de ellos. ¿Puede conseguirme esa reunión?» Linda Morgan asintió lentamente. «Creo que sí. Pero será mejor que estemos preparados». 2 días después, estábamos en una sala de conferencias gris y anónima en un edificio federal. Arthur estaba a mi lado, sus papeles perfectamente ordenados. Linda estaba en un rincón,
observando. Frente a nosotros se sentaba una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y un traje práctico. No había nada llamativo en ella, excepto sus ojos. Eran increíblemente agudos. Señora Vance, soy la agente especial Helen Shaw, dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad innegable. Agradezco que haya venido. Hemos estado vigilando a su hija y a su yerno desde que intentaron contactar con nuestra oficina. Entonces, ¿saben lo del trato que me ofreció? Pregunté. Lo sabemos. Y estamos aquí para decirle que su hija no tiene nada que negociar. La agente Shaw se inclinó hacia adelante. Señora Vance, lo que le voy a decir, no puede salir de esta sala. No todavía. Su marido, Richard, no solo estaba siendo investigado por lavado de dinero. Mi corazón dio un vuelco. Arthur se enderezó. Richard Vance, dijo la agente Shaw, fue uno de nuestros informantes encubiertos más valiosos durante los últimos 12 años. El mundo se detuvo. El sonido en mis oídos se convirtió en un zumbido agudo. ¿Richard? ¿Mi Richard? Él no estaba lavando dinero para sí mismo, continuó Shaw, su voz suavizándose un poco al ver mi expresión. Estaba infiltrado. Nos ayudó a construir casos contra 3 familias criminales importantes. La información que proporcionó fue invaluable. Era un hombre muy valiente y muy reservado. Pero, el dinero, susurró Arthur. ¿Los 33 millones? La agente Shaw sonrió por primera vez. Completamente legales, señor Coleman. Registrados y pagados por el gobierno federal. Era el pago acumulado por sus servicios y su cooperación. Richard se estaba preparando para retirarse. El dinero era legítimamente suyo. Y ahora es legítimamente suyo, señora Vance. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. Richard no era un criminal. Era algo más, algo que nunca había conocido. Jessica y Mark, dije, mi voz ronca. ¿Lo sabían? No, dijo Shaw. Sospechaban que algo andaba mal. Probablemente vieron algunas transacciones extrañas, escucharon conversaciones, asumieron que era actividad criminal y vieron una oportunidad. Intentaron chantajearla a usted, pensando que tenían información comprometedora. De repente, la ira regresó, una ira fría y pura. Intentaron chantajearme. Técnicamente, dijo la agente Shaw, sus ojos agudos de nuevo, intentaron chantajear a la beneficiaria de un activo federal. Y eso, señora Vance, es un delito mucho más grave. Me puse de pie. Quiero verlos. Quiero aceptar su reunión. La agente Shaw me miró. Señora Vance, quiero que me pongan un micrófono, dije. Quiero que escuchen, con sus propias palabras, lo que intentaron hacer. La reunión se organizó en una sala del bufete de Arthur, supuestamente neutral. Jessica y Mark entraron, luciendo pálidos pero engreídos. Pensaban que habían ganado. Mamá, dijo Jessica, sentándose. Me alegra que hayas entrado en razón. Así que, aclaremos esto, dije, sintiendo el leve peso del dispositivo de grabación bajo mi blusa. El trato es que Mark delata a mi difunto esposo, a cambio de inmunidad, ¿y mis cargos contra ustedes desaparecen? Exactamente, dijo Mark, hablando por primera vez. Su sonrisa era aceitosa. Todos ganan. Bueno, excepto Richard. Pero él ya no está, ¿verdad? Y el gobierno se queda con todo, excepto $5 millones y la casa para mí. Continué. Es lo mejor que podemos hacer, dijo Jessica. Deberías agradecernos. Te salvamos de la vergüenza. Me recliné en mi silla. Hay un problema con su plan. Verán, hablé con el FBI yo misma. Resulta que Richard no era un criminal. Trabajaba para ellos. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. La confusión los inundó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, espetó Jessica. Los $33 millones son completamente legales. Son míos. Y ustedes dos, dije, inclinándome hacia adelante. No solo cometieron fraude y abuso de ancianos, intentaron chantajear a un testigo federal. La puerta de la sala de conferencias se abrió. La agente especial Helen Shaw entró, seguida por 2 agentes uniformados. Jessica Vance, Mark Hayes,
dijo la agente Shaw con voz clara. Están arrestados por conspiración para cometer fraude postal, abuso de ancianos e intento de extorsión a un testigo federal. Mark se puso de pie de un salto, tirando su silla. «Perra, nos tendiste una trampa. No sabes en lo que se metió Richard. La gente con la que trabajaba. No son el gobierno. Te encontrarán». La agente Shaw ni siquiera parpadeó. «Gracias por esa amenaza, señor Hayes. También la tenemos grabada». Mientras se los llevaban esposados, Jessica me miraba fijamente. Sus ojos no mostraban remordimiento, solo un odio puro e infantil. La agente Shaw se quedó conmigo un momento. «Estará a salvo, señora Vance. Las familias criminales con las que trataba Richard tienen tantos problemas legales propios gracias a él, que usted será la menor de sus preocupaciones». Han pasado 6 meses. La casa está llena de luz. He redecorado. He sacado la oscuridad. El piano de Richard sigue aquí, pero ahora hay lienzos y pinturas por todo el salón. Jessica y Mark están cumpliendo una sentencia de 18 meses en una prisión federal. Mi historia, extrañamente, atrajo la atención de los medios. Hay un documental en proceso y se habla de una miniserie. Con $15 millones de la herencia, he creado la Fundación Eleanor Vance para la protección legal de los ancianos. Arthur Coleman está en la junta directiva. Jessica me escribe cartas desde la prisión. Pide perdón. Pide dinero. No le he respondido. El perdón es algo complicado, pero mis nietos, cuando crezcan, sabrán exactamente por qué su madre estuvo en la cárcel. No permitiré que su veneno continúe. He empezado a pintar, una pasión que abandoné hace 40 años. Descubro que tengo talento. He encontrado un nuevo propósito. A veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, es convertirte en la persona que tus enemigos nunca creyeron que podrías ser. ¿Qué te pareció el viaje de Eleanor? Historias como esta nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder. Tenemos nuevas historias de venganza y justicia todos los días. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Eleanor? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y construir esta comunidad con ustedes. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo video. Nos vemos en la próxima historia.